Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Salomón edifica el templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de cipres, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvallín. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. Construyó asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su altura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos, y el peso de los clavos era de cada uno hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos, y dentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima, de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda, y a la de la mano derecha llamó Jaquín y a la de la mano izquierda Boaz. Bienvenidos a los devocionales en familia. Estamos estudiando el segundo libro de Crónicas y leímos el capítulo 3. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos hablaron acerca de la decisión difícil de Salomón cuando llegó a reinar, y él le pidió a Dios sabiduría y comenzó un gran proyecto, y el gran proyecto que él inició fue el templo de Dios. Hoy vamos a ver, es el tiempo de empezar, y nosotros sabemos por lo que hemos leído que llegaba el momento en que Salomón tenía que edificar el templo de Dios, y nosotros sabemos que lo tenía que edificar por 3 razones importantes. Y la primera es que Salomón tenía ya el terreno donde debería edificarlo. Nosotros recordamos la historia de Ornán el Jebuseo, donde David fue hasta allí y ofreció sacrificios por el pecado del censo que él cometió. Tenía el terreno ya para ese gran proyecto que era el templo de Dios. También tenía un gobierno pacificado y fortalecido. Por eso sabemos que tuvo en ese momento la oportunidad de edificar este gran proyecto, y también había adquirido materiales y recursos porque su papá David también le había ayudado a hacerlo. Entonces, por esas 3 condiciones nosotros sabemos que ya era hora de empezar, que ya era hora de
o era el tiempo en que él tenía que edificar este gran proyecto que era el templo de Dios. Entonces esta lectura nos ayuda, y este capítulo nos ayuda a comprender y a discernir el tiempo para tomar decisiones o para emprender proyectos. Y vamos a ver algunas cosas o algunos aspectos importantes que nos ayudan a nosotros a saber discernir este tiempo, a saber discernir cuándo es que nosotros podemos empezar. Y lo primero que nosotros vamos a ver en este capítulo que leímos es que la voluntad de Dios da la dirección. ¿Dónde nosotros encontramos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la encontramos siempre en su palabra y nosotros tenemos que ir a buscar el favor de Dios cada día. Cada día nosotros tenemos que discernir ese tiempo, el tiempo en el que estamos. El tiempo de nosotros es diferente al tiempo de Dios, por eso nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el faro que nos conduce a lugar seguro. Tenemos que leer y aplicar todos estos principios que hemos visto durante todo este tiempo en que hemos dado los devocionales. Hemos dado principios de vida, principios de conducta, principios en los cuales nosotros debemos regir nuestra vida. Y esos principios no deben quedarse solamente en el papel, no solamente tienen que quedarse ahí en un video, tienen que aplicarse a la vida diaria. Por eso, ¿dónde discernimos nosotros la voluntad de Dios? Pues es en la palabra del Señor. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, por ejemplo. En muchos devocionales nosotros hemos tocado estos aspectos de las relaciones interpersonales y ahí nosotros debemos edificar nuestra vida sobre fundamentos firmes, y esos fundamentos firmes los encontramos solo en la palabra de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y eso nos lo dice en Romanos capítulo 12 y verso 2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nos da dirección en todas las cosas, y para saber el tiempo en que nosotros vamos a emprender alguna meta o algún proyecto o tomar alguna decisión, tenemos que cimentarnos en lo que Dios dice, en la voluntad del Señor. Un segundo aspecto que podemos nosotros encontrar es que las circunstancias favorables son indicadores de lo que Dios quiere, de lo que Dios ha dicho. El pueblo de Israel tenía una señal cuando salió de Egipto y fue los 40 años por el desierto. Había una señal, y la señal era una columna de humo y una columna de fuego en la noche. Y cuando esta columna se levantaba, ellos tenían que seguir. Y si se reposaba en algún sitio por algún tiempo determinado, ellos deberían estar ahí. Por medio de esto ellos comprendían cuándo era tiempo de salir y cuándo era tiempo de quedarse. Nosotros tenemos señales, y las tenemos en la palabra del Señor. El pueblo de Israel también, cuando estaba con el tabernáculo en medio de ellos, y para saber la presencia de Dios si estaba o no, era porque la columna de humo se reposaba en el tabernáculo, porque ahí en el tabernáculo estaba el arca del pacto, que es la presencia del Señor. Entonces ellos ahí comprendían que estaba la presencia del Señor. Éxodo nos lo dice. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y también nos dice en 2 de Crónicas: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube,
porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Los israelitas y el pueblo tenía esa señal visible de dónde estaba el Señor, de qué era lo que quería Dios. Hoy tenemos varias circunstancias que Dios utiliza para ayudarnos a volver al camino si nosotros nos desviamos. Y en la historia del pastor, en el Salmo 23 nos dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque la vara y el callado son elementos que el pastor utiliza para hacer volver a las ovejas al camino. Cuando él las está guiando, cuando las ovejas se van por un lado o se pierden, él utiliza la vara y el callado para volverlos al camino. Así utiliza Dios las circunstancias. Por ejemplo, ¿por qué se nos pasa el bus cuando lo necesitamos? Porque llueve preciso el día que tenemos que salir, porque se nos adelantó otro a tomar el puesto que era para nosotros, porque no salen las cosas que hemos soñado. Y a mí me parece que es porque Dios está moviendo las circunstancias a nuestro favor. Entonces, un consejo que nosotros quisiéramos dejarle es que no forcemos las circunstancias, no forcemos las cosas, porque cuando hay algo de parte de Dios, entonces nuestro camino de pronto se vuelve difícil, pero podemos nosotros notar que las circunstancias de pronto no nos favorecen, pero el camino es el camino de Dios. La fe es un factor primordial cuando nosotros queremos saber el tiempo de Dios, cuando nosotros queremos andar en el camino de Dios, andar en fe y no por vista. Es algo sencillo, pero siempre y cuando haya una promesa, una palabra de parte de Dios. Abraham salió de su tierra y de su parentela solo por una palabra del Señor. El Señor se lo dijo. Dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él salió en fe, él caminó en fe. Él se fue a una tierra que no conocía y solo lo hizo porque tenía confianza en lo que Dios le había dicho. Era la palabra de Dios. Y entonces él lo hizo, él se lanzó en fe. Nosotros caminamos en fe. Nosotros sabemos que hay cosas y hay promesas de Dios que de pronto todavía no se han cumplido, pero que nosotros estamos en el camino para hacerlas ser efectivas. La fe es el motor de nuestras acciones. En la historia de muchos personajes bíblicos vemos que su vida fue movida por fe. Y voy a leer una parte de la vida de Moisés que se encuentra en Hebreos capítulo 11. Y vamos a mirar en este texto cómo fue movido Moisés a través de la fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. La fe es andar sobre las promesas de Dios, que se van a cumplir, que no son realidad todavía, como lo decíamos. La fe es como la luz del semáforo que nos indica si debemos movernos o no. Jesús le dijo a un hombre que su hijo estaba atormentado por un demonio, le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el hombre respondió, y de pronto nosotros podemos responder así, le podemos responder a Jesús: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y como cuarto aspecto que nosotros podemos sacar de esta lectura
es aprovechar siempre las oportunidades que Dios nos da. Las oportunidades se dan solo una vez en la vida. Nosotros no podemos hacer volver el tiempo para coger esa oportunidad, para aprovecharla. No, si la aprovechamos bien o si no, pues no. Y en la historia bíblica nos habla a nosotros de un hombre que se llamó Esaú. Esaú vendió su primogenitura, se la vendió a su hermano por un vil plato de lentejas, porque tenía hambre, y así vendió lo más preciado que él tenía. Y en la Biblia nos relata esto en Hebreos 12:7, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, hablando de Esaú, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Perdió la oportunidad, perdió además la bendición. Cuando nosotros perdemos oportunidades, perdemos bendiciones de Dios. Y la vida que el Señor nos dio es una oportunidad. La vida en el Señor es una oportunidad de servirle, es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de aprovechar las cosas que Dios nos da, es una oportunidad de desarrollar nuestros talentos, de desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Pero muchas veces desperdiciamos la vida, y la desperdiciamos en cosas banales, en cosas superficiales, en cosas que no valen la pena. El Señor nos ha dado una oportunidad con la vida que tenemos, y cuando nosotros somos llamados desde muy jóvenes a servirle al Señor, es mucho mejor. Y este es un consejo para los jóvenes que se encuentra en Eclesiastés. Eclesiastés es los consejos para ellos. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Entonces esa es la oportunidad. Tenemos una gran oportunidad, jóvenes, de servirle a Dios, de estar en el camino del Señor. Estas son cosas que nos ayudan a nosotros a discernir los tiempos, a discernir que es tiempo ya de servir a Dios, que es tiempo ya de predicar, que es tiempo ya de ayudar a otros, de ganar al mundo para Cristo. Es tiempo ya, es el tiempo aceptable, dice la palabra. He aquí el tiempo aceptable, aquí el día de salvación. Hay una canción que dice: llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey. Es muy bonita esta canción. Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey. Y que no sea una simple canción en nuestras vidas, que sea una realidad. Que nosotros aprovechemos las oportunidades, que nosotros sepamos lo que Dios quiere, porque leemos la palabra, porque sabemos la voluntad de Dios, y que en este tiempo lleguemos a cumplir la voluntad del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos ayude, así como le ayudó a Salomón. Salomón tenía una gran obra por delante y le pidió sabiduría al Señor para aprovechar el tiempo. De hecho, Eclesiastés es uno de los libros de él, y dice: para todo hay tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de morir, pero hay tiempo de vivir también. Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos enseñas, Señor, a que tenemos que aprovechar los días, que tenemos que aprovechar el tiempo, que debemos aprovechar la juventud que tenemos, Señor, y no para hacer cosas banales, sino cosas que sean eternas, Señor, como es el servicio en tu obra, como es extender el reino tuyo. Gracias, Señor. Amén y amén. Espero que la palabra de hoy haya impactado tu corazón. Y si es la primera vez que tú escuchas esta palabra y ha llegado a tocar tu vida, te pido que repitas conmigo esta oración. Cierra tus ojos, levanta tus manos y di: Señor Jesús, hoy te invito a que entres a mi vida, que perdones todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por ser esa persona tan especial en mi vida. A partir de este momento, gracias, Señor. Amén y amén. Ahora,
Qué bueno que estés compartiendo con nosotros y es importante tenerte ahora como parte de la familia de Dios. Eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.